América le metió 10 goles a Cruz Azul. Sí, 10. Es una goleada que en cualquier campeonato profesional debería provocar preguntas bastante incómodas. ¿Cómo se construyó ese plantel? ¿Qué hizo mal el cuerpo técnico? ¿Por qué existió semejante diferencia entre dos equipos que participan en la primera división? Pero unos días después, la conversación ya no estaba solamente en el 10-0. 3 creadores de contenido del programa Pláticas del Mal comenzaron a burlarse de las futbolistas de Cruz Azul, cuestionaron cuánto cobraban y terminaron sugiriendo que algunas deberían abandonar el fútbol para dedicarse a trabajos domésticos o sexualizados. Y en medio de todo aquel ruido apareció una pregunta que, aunque ellos la plantearon de una manera lamentable, sí vale la pena investigar seriamente. ¿Cuánto vale realmente ser futbolista profesional en México? Porque mientras todavía hay gente discutiendo si las jugadoras deberían cobrar por jugar, la Liga MX femenil viene de registrar decenas de millones de espectadores. Tiene partidos que superan el 1,000,000 de audiencia, atrae futbolistas internacionales, mueve patrocinios y acaba de producir una de las transferencias cercanas al $1,500,000. Así que quizá el debate ya no debería seguir siendo si alguien quiere ver el fútbol femenil. La pregunta mucho más interesante es esta. Si ya hay millones de personas mirando, ¿por qué todavía no sabemos si la Liga MX femenil puede sostener económicamente por sí misma a sus equipos? Esto es 11 Guerreros, donde contamos las historias del fútbol que todavía no terminamos de entender. Para responderlo, hay que volver al principio. El 28 de julio de 2017 comenzó oficialmente la Liga MX femenil. El fútbol femenino mexicano obviamente no nació ese día. Había jugadoras, selecciones, torneos y proyectos desde mucho antes. Lo nuevo era otra cosa. Por primera vez, México tendría una primera división femenina construida directamente alrededor de los clubes que ya participaban en Liga MX. Y esa decisión fue probablemente el gran acelerador del proyecto. La nueva competición no necesitó convencer al público de seguir 18 marcas desconocidas. Ya existían el América, las Chivas, los Tigres, Monterrey, Pumas, Cruz Azul, Toluca o Pachuca. Había estadios, instalaciones, departamentos administrativos y sobre todo millones de personas que ya tenían una relación con esos escudos. Un año después apareció una primera demostración de lo que podía generar el producto. En 2018, Monterrey y Tigres disputaron la final ante 51,211 personas en el estadio BBVA. En ese momento fue presentada como un récord mundial de asistencia para un partido de clubes femeninos. En 2019, BBVA se convirtió en patrocinador titular de la competición y a partir de 2021 comenzaron a permitirse futbolistas extranjeras. Con el tiempo también aparecieron categorías inferiores y estructuras deportivas cada vez más especializadas. Es decir, la liga que vemos en 2026 ya no es aquel experimento que comenzó 9 años atrás. El problema es que la manera en que se construyó también dejó una dependencia que todavía cuesta medir. Los equipos femeniles nacieron dentro de organizaciones cuyo negocio principal ya existía. La misma institución que financia el plantel masculino decide cuánto puede invertir en el femenino, qué instalaciones utiliza, dónde juega, cuánto personal tiene y qué prioridad ocupa dentro de la organización. Y eso ayuda a explicar por qué hoy hablamos de una sola Liga MX femenil, pero no necesariamente de 18 proyectos equivalentes. Hasta el comienzo de la apertura 2026, solamente 5 instituciones habían conseguido ser campeonas: Tigres, Monterrey, América, Chivas y Pachuca. No es para nada casualidad que varias de ellas también sean las que más claramente han desarrollado estructuras deportivas propias, plantillas internacionales y una identidad reconocible alrededor de su equipo femenino. Tigres sea probablemente el caso más evidente.
Durante años han convertido a su equipo en una marca prácticamente independiente dentro del propio club. Rayadas ha seguido una dirección parecida. América y Pachuca también han invertido en jugadoras de alto perfil y han competido regularmente por campeonatos. Otros proyectos tardaron mucho más en desarrollar una estructura especializada. Cruz Azul, por ejemplo, nombró en 2025 a María Fernanda Pons para encabezar una nueva dirección deportiva femenina y pocos meses después consiguió clasificarse por primera vez a una liguilla. Y aquí conviene detenernos un momento. Cuando hablamos de inversión en fútbol, no hablamos solamente de comprar mejores futbolistas. También hablamos de scouting, medicina, nutrición, preparación física, instalaciones, cuerpo técnico, cantera, continuidad, etc. Todo eso termina apareciendo tarde o temprano dentro de la cancha. Por eso, el América 10-0 a Cruz Azul es interesante, incluso antes de entrar en la polémica que vino después. No demuestra por sí solo que un proyecto esté bien y otro esté mal. Un solo partido nunca alcanza para eso. Pero sí ocurrió dentro de una liga en la que las diferencias deportivas pueden ser enormes, y eso tiene consecuencias que van más allá del marcador. Si demasiados partidos parecen predecibles antes de empezar, también resulta más complicado venderlos. Uno de los atractivos fundamentales del deporte en directo es precisamente no saber qué va a suceder. Por ejemplo, un Tigres contra Rayadas tiene incertidumbre, historia y protagonistas reconocibles, un encuentro entre uno de los mejores proyectos y un equipo que está varios pasos detrás necesita encontrar otras razones para conseguir la atención del espectador neutral. Y justo en medio de esta discusión, la liga cambió su forma. Hasta 2025, cada equipo disputaba 17 partidos durante la fase regular. Para el Apertura 2026 se crearon 2 grupos de 9 clubes. Cada institución enfrentaría a los 8 rivales de su sector y tendría 6 partidos intergrupales. En total, 14 encuentros, 3 menos por equipo. Si antes la fase regular producía 153 partidos, ahora produce 126. Son 27 encuentros menos por torneo, una reducción del 17.6%. Naturalmente apareció una sospecha. Si la liga está creciendo, ¿por qué decide jugar menos partidos? Y una de las explicaciones que empezó a circular fue que simplemente quería ahorrar dinero. La información disponible no permite decir eso. La liga habló públicamente de reducir jornadas dobles, mejorar la recuperación de las futbolistas, acomodar mejor las fechas internacionales y también optimizar los gastos de desplazamiento. Así que sí, existe una dimensión económica, pero no fue la única razón anunciada. Además, jugar menos no significa automáticamente ganar dinero. Un viaje menos puede significar ahorrarte avión, hotel, transporte y alimentación, pero un partido menos en casa también significa una taquilla que no vendiste, una activación que un patrocinador no realizó y 90 minutos menos de publicidad en la camiseta, en las vallas y en la transmisión. Para saber si realmente conviene económicamente, tendríamos que conocer cuánto cuesta producir cada encuentro y cuánto genera. Y aquí empieza probablemente el hallazgo más importante de toda la investigación. No lo sabemos. No existe públicamente una cifra consolidada que nos diga cuánto ingresa la Liga MX femenil durante un año. No sabemos cuál es el presupuesto promedio de un equipo. No conocemos el valor total actualizado de sus derechos audiovisuales y tampoco existe información financiera segregada que permita demostrar qué equipo femenino puede pagar completamente su operación con los recursos que genera por sí mismo. Esto vuelve bastante complicado un debate que en redes sociales parece muy sencillo. ¿Pierden dinero? ¿Seguro? No tenemos las cuentas para demostrarlo. Ya no son rentables. Tampoco tenemos las cuentas para demostrar eso. En 2021, Mariana Gutiérrez, entonces directora de la Liga MX Femenil, reconocía todavía una dependencia económica de las estructuras masculinas. 3 años después, seguía hablando públicamente de convertir el campeonato en un producto rentable y autosustentable. Eso no significa que en 5 años nada haya cambiado. Al contrario, hay suficientes señales para pensar que el negocio ha avanzado. Lo que no podemos medir es cuánto. Y curiosamente, hay un aspecto en el que sí tenemos mucha información: la audiencia. Una serie comparable de fases regulares situaba la Apertura 2023 alrededor de los 10.49 millones. Para el Clausura 2024, la cifra subió a 12.84. El Apertura 2024 llegó a 15.77. Y el Apertura 2025 alcanzó 20.54 millones bajo esa misma serie.
Cuando se incluyeron otros componentes del torneo, se comunicó una audiencia de 25.4 millones para todo el Apertura 2025 y un promedio de 2.671 personas en las tribunas por partido. Hay que ser cuidadosos con esos números. Para el mismo Apertura 2025 también aparecen cifras de 37.5 millones y para todo aquel año de 67.8. No necesariamente se contradicen, probablemente están midiendo cosas diferentes: alcance, audiencia, televisión digital o distintas fases del torneo. El problema es que sin una metodología pública uniforme no podemos utilizar todas esas cantidades como si fueran exactamente lo mismo. Pero incluso descontando esa confusión metodológica, hay algo que ya parece bastante difícil negar. La audiencia ha crecido y hay un dato especialmente interesante. Durante la Apertura 2025, América y Chivas se enfrentaron en fase regular. El partido tuvo alrededor de 1.26 millones de espectadores. Después llegó la final de ese mismo torneo. La ida registró aproximadamente 1.17 millones, la vuelta cerca de 1.09. Es decir, un partido de fase regular tuvo más audiencia que cada uno de los dos encuentros de la final. Esto nos obliga a corregir otra explicación muy repetida. No es que a la gente solamente le interese la liguilla, lo que interesa son los partidos que sienten importantes. América Chivas ya llega con una historia incorporada, Tigres y Rayadas también. Una eliminatoria tiene una consecuencia inmediata, un enfrentamiento entre estrellas tiene protagonistas. Una final decide algo. El verdadero problema comercial aparece cuando intentas conseguir esa misma atención para partidos que todavía no tienen una historia suficientemente conocida fuera de aficiones directamente involucradas. ¿Cómo haces que un Necaxa Querétaro se sienta relevante? ¿Cómo vendes un Puebla Santos? ¿Cómo consigues que una persona que no sigue a ninguno de esos equipos decida gastar 2 horas de su domingo ahí? Esa es probablemente una de las preguntas que determinarán el crecimiento de esta liga, porque el hábito deportivo no se crea únicamente poniendo una cámara frente al partido. Hace falta que la gente conozca a las futbolistas, que entienda las rivalidades, que sepa quién está peleando por el liderato, qué delantera viene marcando goles, qué jugador acaba de regresar de una lesión o cuál puede convertirse en la siguiente gran transferencia. Y después hay un problema muchísimo más sencillo: encontrar el partido. Durante el Clausura 2025, la liga lanzó la iniciativa FUTFEM Donde Sea y puso más de 100 encuentros gratuitos en plataformas como YouTube, TikTok, Facebook y televisión. La idea era reducir precisamente esa barrera, pero en 2026 la distribución vuelve a estar repartida dependiendo del club local. Hay partidos en ViX, TUDN, otros en Fox One, otros en Tubi, otros en ESPN, otros en Disney Plus, etc. Tener varias plataformas significa tener más lugares donde colocar el producto, pero para el aficionado casual, el de pie, también significa tener que averiguar cada jornada dónde verlo. Y ese detalle importa mucho más de lo que parece. Un aficionado de Chivas que lleva 30 años siguiendo al equipo masculino probablemente buscará el partido aunque cambie de canal o de plataforma. Una persona que vio por primera vez a Chivas femenil durante una final quizá no tenga ese comportamiento todavía. Y ahí está la diferencia entre audiencia y hábito. Puedes conseguir que millones de personas vean alguna vez tu producto. Lo difícil es convertir a una parte suficiente de ellas en consumidores recurrentes. Y solamente cuando eso ocurre, empiezan a aparecer con mayor claridad las suscripciones, la taquilla, el merchandising, el patrocinio y el valor de los derechos. Por eso tampoco deberíamos asumir que más audiencia significa automáticamente más dinero. España ofrece un ejemplo muy útil. Durante la temporada 25-26, la Liga F incrementó su audiencia acumulada un 11.2%, hasta alcanzar 7.5 millones de espectadores. El Real Madrid-Barcelona llegó aproximadamente a 685,000, el mejor registro de audiencia de aquella competición hasta entonces. Sin embargo, cuando la Liga F volvió al mercado para comercializar sus derechos audiovisuales en 2026, las primeras propuestas no llegaron a los precios mínimos que esperaba la propia competición y tuvieron que abrir una nueva ronda de compras. Eso no significa que nadie quiera ver fútbol femenino en España. Significa que una televisora no decide cuánto pagar únicamente mirando cuántas personas vieron un partido. Quiere saber cuántas suscripciones puede vender gracias exclusivamente a ese contenido, cuánto puede cobrar a los anunciantes, qué parte de la audiencia puede encontrar gratuitamente en otro lugar,
y cuánto cuesta, por supuesto, producir y distribuir los partidos. Por eso, profesionalización, audiencia y negocio pueden crecer a velocidades completamente distintas, y México empieza a tener señales de que existe valor más allá de la televisión. Quizá el mejor ejemplo sea Lisbeth Ovalle. En 2025, Tigres la transfirió al Orlando Pride por una operación cercana a $1.5 millones, que en ese momento estableció un récord mundial para una futbolista. Piensen en lo que significa eso. Una futbolista desarrollada y valorizada dentro de la Liga MX femenil terminó convertida en uno de los activos más caros del fútbol femenino internacional. Para un club, eso cambia completamente la conversación sobre inversión. Invertir en scouting, fuerzas básicas, entrenadores, medicina, preparación física, etc., deja de producir solamente campeonatos. También puede producir futbolistas que después tienen un valor en el mercado internacional. Ahora bien, ¿cuánto representa una transferencia así dentro de la operación anual de Tigres femenil? Otra vez, no lo sabemos. Y eso nos lleva a una pregunta que me parece mucho más interesante que simplemente preguntar si un equipo es rentable. ¿Cuánto de su propio costo consigue financiar? Tal vez Tigres todavía reciba apoyo económico del club masculino, pero genere por sí mismo una parte importante de su propia operación. Tal vez otro club dependa casi por completo de la institución matriz. Los dos aparecen en la misma tabla de posiciones, pero económicamente podrían vivir dos realidades completamente diferentes. Y aquí tenemos que hablar de salarios. Porque cuando los integrantes de Pláticas del Mal se burlaron de que las futbolistas cobraran por jugar, tocaron sin querer una de las partes más delicadas de la historia de esta competición. En septiembre de 2021, la Comisión Federal de Competencia Económica sancionó a 17 clubes, a la Federación Mexicana de Fútbol y a 8 personas físicas con multas que sumaron 177.6 millones de pesos. Entre las prácticas acreditadas estaba la coordinación de límites salariales para las jugadoras. Inicialmente se habían establecido topes de 2,000 pesos mensuales para mayores de 23 años. Para las menores de esa edad se contemplaban 500 pesos más determinados apoyos, y las futbolistas sub-17 no recibían ingreso salarial. Posteriormente apareció un límite general de 15,000 pesos, con algunas excepciones. COFESE concluyó que esa coordinación restringía la competencia entre los clubes para contratar futbolistas. Por eso decir simplemente que cada futbolista debería ganar lo que produce, ignora una parte bastante importante de cómo nació este mercado. Durante sus primeros años, los salarios no evolucionaron únicamente de acuerdo con oferta y demanda. Los propios empleadores se coordinaron para limitarlos. ¿Cuánto gana hoy una futbolista promedio en México? No tenemos una cifra oficial suficientemente sólida para decirlo. Hay notas periodísticas, estimaciones e iniciativas legislativas, pero no una estadística auditada y actualizada de toda la competición. Y esto nos devuelve finalmente al 10-0. Porque después de aquella goleada, criticar a Cruz Azul era perfectamente razonable. Un equipo profesional que recibe 10 goles tiene que aceptar preguntas duras y contundentes. Se puede cuestionar a las futbolistas, al cuerpo técnico, a quién construyó la plantilla, a la dirección deportiva, al club en general. Eso no es misoginia, es fútbol profesional. El problema aparece cuando la explicación del resultado deja de ser deportiva y pasa a ser que esas personas no deberían ejercer la profesión porque son mujeres nada más. Y la polémica tuvo una consecuencia muy interesante para este episodio, precisamente porque estamos hablando de dinero. El principal patrocinador de Pláticas del Mal era Team México, una casa de apuestas deportivas online. Team México financiaba buena parte del contenido del canal a cambio de promociones y presencia de marca. Después de la controversia, retiró ese financiamiento. Eso no significa que Team México estuviera patrocinando a la Liga MX femenil, no lo estaba. Lo que demuestra es otra cosa. Una empresa cuyo negocio depende directamente del consumo deportivo decidió que aparecer junto a determinado contenido podía tener un costo reputacional superior al beneficio comercial que estaba obteniendo. Eso es una decisión de negocio y explica por qué la forma en que hablamos de las futbolistas tampoco está completamente separada del valor económico del producto. Un patrocinador no se pregunta únicamente cuántos ojos puede alcanzar, también se pregunta en qué contexto aparecerá su marca frente a esos ojos. Por eso, este episodio no termina con una defensa moral del fútbol femenil, termina con un problema empresarial.
Después de 9 años, la Liga MX femenil ya ha demostrado que puede atraer gente. Ha tenido partidos con más de 1 millón de espectadores, ha llenado estadios para determinadas finales, ha creado figuras reconocibles, ha atraído marcas y una de sus futbolistas llegó a protagonizar una transferencia a récord mundial. Lo que todavía no ha demostrado públicamente es cuánto de todo ese interés consigue convertir de manera estable en ingresos propios. Esa diferencia es fundamental. Quizá la Liga MX femenil ya haya superado el problema de conseguir que alguien la mire. Su siguiente reto es conseguir que quien vea una América Chivas quiera regresar a la siguiente jornada, que quien descubra a una jugadora quiera seguir su temporada, que quien entra una vez al estadio encuentre razones para volver. Y después que todo ese comportamiento pueda convertirse en dinero suficiente para mejorar los equipos, pagar mejores condiciones, desarrollar futbolistas y reducir las enormes diferencias que todavía existen entre unos proyectos y otros, entonces quizá la pregunta que tenemos que hacernos ya no sea, ¿a alguien le interesa el fútbol femenil? Los datos ya empiezan a responder eso. La pregunta es mucho más difícil. ¿Cuánto vale realmente ese interés? Y sobre todo, ¿qué tendría que cambiar para que la Liga MX femenil consiga convertir a millones de espectadores ocasionales en aficionados que regresen todas las semanas? Los leemos en los comentarios. Espero les haya gustado este capítulo y por favor comenten aquí abajo qué opinan de este video. Los leemos con mucho gusto. Esto fue 11 Guerreros. Cuídense. Adiós.